Capítulo 111. Ese problemático día, los ministros y los funcionarios en el palacio estuvieron en un acalorado debate para solucionar el tema de la sequía. Todos sentían el calor más de lo usual. Rubel sugirió tomar un corto receso para tomar un respiro. Todos de mala gana terminaron sus discusiones y fueron al lago del palacio. El otoño se acercaba y el calor era más abrasador. Todos estuvieron cansados de tener reuniones y que no llegaban a ninguna conclusión. Rubel solo quiere que Aris se encuentre bien y que no se esfuerce de más. En el descanso, Rubel se perdió en sus pensamientos. Y como si nada, la calma no duró mucho desde que los miembros centrales y las facciones hostiles se reunieron juntas. Rubel tuvo que interponerse para calmar la situación. Y con un destello, con una luz cegadora, una chica apareció en el medio del lago, llevando una vestimenta que no se asemejaba a ninguna en la tierra. Con esos ojos y cabello negros, tenía características únicas que no existían en ese mundo. Era la apariencia de una chica de otro mundo. Todos vieron la escena sorprendidos. Los guardias rodearon a la chica, desenfundando sus armas, pero June se paró inerte, como si estuviera clavada al suelo, manteniendo su mirada a Rubel, hasta que los guardias la llevaron lejos, como si supiera que Rubel fue quien la ató a su destino. Aris abre los ojos, y Keirian se preocupó, le dice que tuvo una insolación y debería descansar un rato. Les pide a los demás que se retiren, ya que quiere hablar a solas. Aris quiere saber si lo que le dijo al emperador era cierto. Keirian se disculpa con ella, ya que no estaba seguro de la historia que le contó, pero una chica con cabello y ojos negros, no hay forma de que no le crea ahora. June apareció, Aris no sabe por qué, ya que se suponía que aparecería en un año después. Los aristócratas están conspirando junto al templo, e insistirán que ella es la niña de la profecía. Keirian le avisa que el emperador va a regresar, y todo se está volviendo muy problemático. Y le pide que se prepare. Todas las facciones batallarán por el derecho a la emperatriz. Aris se ha preparado, como para que el destino dé otro giro. Rubel recibe al emperador, y le pregunta sobre cómo estuvo su descanso. Mirkan dice que se sintió muy bien y fue confortable, gracias a la escudera Aris. Disfrutó estar con su hijastra, fue maravilloso estar ahí. Aris sabe de las intenciones de su majestad, diciendo hijastra por ahí y por allá. Rubel le agradece por cuidar de su padre, y quiere hablar con ella solo un poco. Le dice que será en el palacio y espera que vaya. Aris llega para hablar con Rubel. Él le menciona todo lo que ha pasado en los últimos 2 meses. A juzgar por cómo su padre estuvo complacido, fue correcto enviarla ahí. Aris nota lo delgado que Rubel se puso, piensa que debió ser tarea agotadora dirigir el palacio sin su majestad. Ella agradece a Rubel su preocupación. Duda sobre preguntarle si él pensaba en ella, al mandarla con el emperador. También, se pregunta qué sintió él cuando vio a June. ¿Era amor a primera vista como en su vida pasada? ¿Se habrá dado cuenta que ella es su pareja prometida? Ella está nerviosa. Y Rubel la despierta, para decirle el motivo por el cual quería hablar con ella. Él piensa que será doloroso para ella recordar, y en el pasado. Pero antes que siga, Eiren interrumpe su conversación, para avisar a Rubel que algo ha sucedido. Con el Palacio Rosa, June está en el Palacio Rosa. Él pregunta qué pasó con la duquesa Irnia de Raz, quien estaba a cargo de ella. Y Aris saca conclusiones, asemejando lo que sucede a su anterior vida, que todo toma su curso original. Rubel le pide que ellos esperen, pero Aris se disculpa por tomar su tiempo, y se retirará. Rubel piensa que está cansada del viaje, permite que ella se retire, y decide ir al Palacio Rosa.
Aris sabe que al final, así debe ser. Si ella va a ser arrastrada por el destino, se irrita porque le dieron esperanza, y un nombre. ¿Qué tipo de destino es de una pionera la fuerza a seguir un camino? Aris se dirige al templo para tener respuestas. Capítulo 112. Aris llega al templo y le niegan la visita al gran sacerdote. Aris pregunta cuándo podrá verlo, y le dicen que el gran sacerdote no recibe a nadie ese día. Aris nota que las sacerdotisas se comportan diferente a comparación de hace 5 años. Puede que crean que June es la verdadera niña de la profecía. Le avisan que puede ir a la habitación de oración. Aris va a orar, a pesar de que quería conocer al gran sacerdote y hacerle preguntas. Pero si incluso ella fuera a orar en su habitación ese momento, no podrá escuchar la voz de Dios como hace 5 años. Tiene la esperanza de encontrarse con el gran sacerdote. Y se sorprende por un ventarrón, voltea para ver el lugar, y se maravilla con el sitio. Logra escuchar la voz de Dios, diciendo que es su niña amada por ella, donde este es su destino. La voz hace eco en la cabeza de Aris, y ya ha escuchado la misma voz antes. Y a donde fuese será suyo. Tu nombre es quien toma el destino, June Grasp. Aris se da cuenta que el dios Vita dio un nombre a June. Aris grita para que le responda, pero no recibe respuesta. Ella suspira, ya que es como creía, Dios no le volverá a responder más. Mientras analiza el nombre de June Grasp, Tertius mira cómo se marcha. Pasó un día, en la casa Monique. Aris despertó con una carta, citándola para una reunión con el consejo. Keirian le dice a su hija que él no cree que el príncipe Rubel sea alguien que la podría abandonar, pero respetará sus deseos tanto como ella quiera. Y le hará una pregunta. ¿Quiere seguir los pasos para heredar su casa, o llevar la corona como la futura emperatriz? Ella toma un momento para decidir. Y llega al consejo con las prendas y emblema de su casa. Harán que se sienta al lado de June, para empezar el interrogatorio. Al caminar a la silla, Aris se siente intimidada por June, pero se calma, y pregunta al emperador, el por qué tiene que atender esa reunión como el acusador. Y así empezó. Aris representó muy orgullosa su casa, llevando su traje formal, que lleva el emblema de la casa Monique. Y como una persona representativa de una familia importante, ella pidió por su asiento correspondiente como un noble. Aunque le desagrade a los aristócratas, Aris calmada y lógicamente, rebutó sus argumentos. La discusión se desvanecía por breves momentos. Ella tomó el asiento como un miembro representativo de su casa. Tan pronto la reunión empezó, la facción aristócrata, o el conde Himmel, habló como si ya lo hubiera planeado de antemano. Él menciona que ayer el templo anunció que hubo un oráculo enviado por Dios. Desde que Vita dio un nombre a June en el lenguaje de Dios, los aristócratas discutieron sobre que June es la verdadera niña de la profecía. Mirkan les hace recordar que Aris también recibió un nombre por Dios, hace 5 años. Los nobles se disgustaron un poco, ya que ese era un importante secreto. Mirkan explica que lo mantuvo en secreto debido a las circunstancias, pero algunos ya se habrán dado cuenta. Ellos no creen que 2 personas hayan sido nombradas por los oráculos. Y menciona que el de Aris fue hace 5 años, y además agregan que en el oráculo de June dice que es amada por ella. Aris queda un poco ausente de la discusión, pensando en su oráculo y como ya fue revelado, voltea a ver a June unos momentos. A pesar de que ella es el tema de discusión, silenciosamente permaneció quieta sentada, sin ninguna expresión en su rostro. Aunque ella podía percibir que sus ojos se dirigían a los de ella, se pregunta qué ocurrió en el Palacio Rosa.
y los nobles imprudentemente dicen que el oráculo de Aris puede ser falso. Rubén exigió silencio, ya que le preguntarán a alguien para la confirmación de quién es la verdadera niña de la profecía. Hace que pase el gran sacerdote. Aris por fin conocerá al gran sacerdote. Él se presenta ante todos, Tertius, la tercera raíz de Dios. Rubén lo agradece por venir, quiere que él responda sus preguntas. Tertius aceptará toda pregunta. Rubén cuestiona el hecho de que Aris y Giun han recibido nombres por Dios, pero ¿quién dice la verdad? Tertius dice que ambos son correctos y son la verdad. Pioneer y Grasp. Si eso es así, dijo dudoso Rubén, quien considera que es la verdadera niña de la profecía. Aris tiembla por la respuesta, ya sabía la verdad, y aún así está nerviosa. Y Tertius dice que Aris no es la niña de la profecía. Y Giun Grasp es la nueva niña de la profecía, que corrige al anterior oráculo. Ella es la única y verdadera niña de la profecía. Los nobles que defendían a Casa Monique piden al gran sacerdote que lo reconsidere, y el otro lado dice que tenían razón. Aris sabía la respuesta, sucedió como en su pasado. La verdad fue elegida, y no cambiará. Tertius continúa hablando, y menciona que eso es lo que piensa el templo. Capítulo 113. Todos se sorprenden por lo que dijo, y Rubén quiere preguntarle si esa es la opinión del templo. ¿Acaso piensa diferente? Tertius dice que sí, ya que todas las profecías tienen un significado. Una profecía que corrige a la anterior es ilógica, y como tal ambas recibieron el nombre de Dios. Por lo tanto, él cree que ambas son la niña de la profecía. Todos los nobles se molestan ya que la palabra del gran sacerdote vale más que cualquier sacerdote regular. Incluso ellos nacen con poderes divinos de Vita, son tan especiales que sus nacimientos son anunciados con profecías. Son 6 grandes sacerdotes quienes reciben su nombre y son la cabeza del templo de Vita. Ellos no se quedan en un solo lugar, ya que continúan por todas las llanuras viajando para transmitir la voluntad de su Dios, al contrario del templo que interfiere en la política. Ellos no están interesados en el honor, riqueza o fama. Incluso los más altos nobles reciben raramente la ayuda de su poder divino. Y su opinión tiene más impacto que la opinión oficial del templo. Tertius se dirige a Aris para preguntarle si escuchó la voz de Dios, nombrándola hace 5 años. Y ahora también escucho la voz del oráculo nombrando a la señorita Grasp, ayer también. Él fue testigo de cómo Aris fue capaz de escucharlo, ya que él la vio en la tarde de ayer en el centro del santuario. El escuchar la voz de Dios es imposible, a menos que sea un gran sacerdote, o que tenga la marca de Dios, y la señorita Grasp, que se ha mantenido en silencio todo el tiempo, puede sentir el mismo poder divino de parte de ella, igual como los grandes sacerdotes. Aris se sorprende por escuchar que Giun tiene poderes. Tertius asegura que ambas son las niñas de la profecía. Al terminar la reunión, Sira y Ilia la esperan. Sira le menciona que estuvo preocupada por ella. Aris dice que se encuentra bien, que no seguirá teniendo el apoyo de su facción más. Sira le pide que no diga eso, y Ilia molesta le recuerda que no se comporta como siempre, y ahora actúa débil, debe ser fuerte, como hizo hasta esos momentos. Mirkan habla con Tertius, y a pesar de que pasaron 20 años no parece envejecer ni un poco. Escuchó que él estuvo en el palacio, mientras dormía. Tertius dice que simplemente pasó. El futuro sol del imperio lo tenía ocupado de para aquí y para allá. Rubén le dice que se lo recompensará. Tertius se siente honrado por ser de ayuda a su Alteza, pero en vez de una recompensa, espera que visite el templo. Y con la señorita Aris si es posible. Rubén le dice que lo hará. Tertius decide retirarse, sin antes bendecirlos. Primero a Rubén, y luego a
Aris siente una sensación refrescante. Tertius habla consigo mismo, eso será su última ayuda a Aris, ahora en adelante, debe seguir como lo hacía, y tomar su propio camino. Como su nombre, pionera del destino. Aris camina aliviada del que por fin la primera ronda terminó bien. Ahora sigue la segunda de la tarde. Deberá actuar más atrevida. Pero, se topa con Jun. Aris y Jun se encuentran por primera vez en esa realidad. Ella aún lleva puesto las mismas prendas con las que la vio por primera vez. Jun sonreía enfrente de todos, amada por Dios y teniendo todo. ¿Cómo será en ese tiempo? ¿Le pedirá ser amigas de nuevo? Jun empieza a hablarle. ¿Cuánto tiempo de no vernos, Aris? ¿Disfrutaste el tiempo en ese mundo sin mí? Capítulo 114. Aris procesa lo que Jun le dijo, mientras Jun dice que fue un alivio, ya que estaba preocupada de que fuera la única en regresar en el tiempo, y es más joven de la primera vez que se conocieron antes. ¿Acaso vino un poco pronto? Aris no sabe qué responder por la actitud tan repentina de Jun. Jun le menciona que las cosas se ponen interesantes, espera que pueda cuidarla como lo hizo antes. Keirian le pregunta qué le ocurre, y Aris se sorprende. Ruth, Arkin, Keirian y Aris conversan sobre qué hacer en la siguiente reunión de la tarde. Aris prevé que el conde Ymel o alguien con suficiente poder tratará de tomar a Jun. Como su hija adoptada, Arkin dice que tendrán que hacer que la señorita Jun esté de su lado. Tener a Jun como la futura emperatriz, apoyada por ellos, los imperialistas. Será la mejor forma de heredar su familia. Aris tiene dudas, y voltea para ver a Rubel, para acordarse de lo que le dijo, de cómo aún hay tiempo para que reconsidere su decisión, pero al mismo tiempo, recuerda a su padre y su decisión que hizo con él. Llegó la hora de retomar la decisión sobre qué hacer con Jun. La reunión de la tarde comenzó. Como se esperaba, los aristócratas anunciaron que ellos están dispuestos de aceptar a Jun como su hija adoptada, pero, lo que no esperaban era que Duque Sena hizo la oferta él mismo, cuando él siempre insiste en la importancia de la línea de sangre noble. Pero los imperialistas estaban preparados, y fue Arkin quien propuso la oportunidad a ella de estar con ellos. Y Mirkan insinúa que también Jun podría ser una princesa bajo su cargo. Y Duque Sena revela algo substancial. Sena dice que el duque Ras está siendo muy avaricioso, ya que tiene a la señorita Aris, y ahora quiere a Jun. Pero se retracta, al decir que está siendo más avaricioso para tomar a Jun, ya que desde que se enteraron de que esa niña de la profecía está mezclada con la sangre de un plebeyo. Todos saltan por las palabras tan impactantes, y Aris no se muestra muy sorprendida, ya que ya pasó antes. Rubel le pide a Sena que se abstenga de decir calumnias innecesarias. Sena dice que la línea de sangre en la cual Jun se encomendará es muy importante. Y él tuvo una hermana joven, quien está escrita de haber tenido un deceso por una enfermedad no hace mucho. Pero a pesar de ser humillante, explica que la verdad es que ella fue secuestrada por unos bajos plebeyos. Y que la marquesa de la casa Monique Jeremia es la niña que nació entre su hermana y un plebeyo. Jeremia es la niña de un plebeyo, vociferó Sena. Keirian furioso le ordena que no insulte a su esposa e hija. Y Sena le responde que le dé pruebas para hacer que se equivoque. Todas las facciones se iban a pelear por insultar de esa forma a Aris, y los aristócratas se sienten indignados por Aris al tener sangre de un plebeyo. Los que apoyan a Aris refutan que Jun tampoco es una noble, pero los aristócratas se indignan aún más por llamarla así, ya que es la niña amada por Dios. Aris no podía creer lo que dijo Sena. Su madre fue hija de un plebeyo, ella fue escrita en el libro del directorio real, como hija de Casa Sonia. Si su padre está enojado significa que tiene algo de verdad.
Rubel siente que debe confortar a Aris, y Milcán comienza a hablar. Les dice que ya fue suficiente, usa su poder como gobernante para detener una lucha entre dos casas honorables. Duque Sena cuestiona la legitimidad de la marquesa, una difamación a la casa Monique. Le pide que se abstenga de decir rumores sin base. Milcán dice que revelará los documentos correspondientes a la redención de la casa Sonia durante su matrimonio. Cree que eso será suficiente para satisfacer a ambas facciones. Arkin sabe que no será así de sencillo, ya que una vez haya duda, no será fácil deshacerse de ella. Ruth sabe que ese fue su verdadero objetivo, causar un escándalo entre la legitimidad de la señorita Monique. La habitación del Gran Consejo estaba lleno de duda y furia como nunca antes. El incómodo silencio continuaba como la calma después de la tormenta. June estuvo observando todo sin decir ninguna palabra hasta ahora. Y de pronto, empezó a hablar. Ella elegirá dónde irá. Después de que ella escuchara todo. Le sonríe a Aris, y dice que irá con el duque Sena. Capítulo 115. El emperador decide concluir la reunión, la niña de la profecía ya decidió. Y ahora toca decidir la prometida del príncipe. Discutirán de ello mañana, ordena a todos que dejen la corte. June, Aris y Rubel comparten miradas. Y Aris decide retirarse primero. Rubel no sabe qué hacer. Eiren lee el directorio de nobles desde los 30 a 35 años. Casa Sonia Barón, vasallo de Casa Monique, dirige un pequeño pueblo dentro del estado Monique. La baronesa Sonia, madre de Jeremía y abuela de Aris, Jeremía es única miembro familiar viva. Su título se retirará una vez fallezca la baronesa. Eiren dice que es raro, ya que en ese entonces la marquesa Jeremía seguía viva, debería haber llevado su nombre. No le sería raro que apareciera en 35 años antes, pero no fue ni 30 años, fueron 25 años que pasó, y recién Jeremía Lozonia apareció en el directorio. Rubel piensa un poco, y menciona que los registros son guardados antes de actualizarlos en los libros. Muchas personas no sabrían lo que ocurría en esa pequeña casa de un varón. La marquesa no parecía dar ni una pizca de oscuridad en su sonrisa. No sabe qué pensar, y Eiren le recomienda tomar un respiro. Escucho que hay un festival de linternas cerca, en la noche. Aris, Ilia y Sira disfrutan del festival, y es la primera vez de Aris en uno. Dice que es celebrada para desear que la sequía termine, todos esperan por ello, y que empiece las lluvias. Aris le pide que también desee algo. Sira desea que su compañía sea la más exitosa del imperio, y Ilia desea que la persona al lado de ella no se vuelva muy avariciosa. ¿Quieren saber cuál fue el deseo de Aris? Ella dice que aún no lo pensó, y la linterna se elevó lejos. Más tarde, Aris sigue caminando por el lugar. Ella recuerda lo que hizo el día que fue al consejo, representando a su familia, y estableció pasivamente su determinación. Aunque otras cosas resultaron en fracaso. Ella pensaba que saldría bien, si ella se retiraba de su rol de emperatriz, desde que los imperiales no perderían nada si apoyaban a la inexperimentada June. Pero June regresó en el tiempo, y escogió a Duque Sena. Todo fue su culpa. No se preparó lo suficiente para recibir a June. Las palabras de Sena la afectaron, mientras mira a Rubel a lo lejos. Ella no quiere que él la vea de esa forma. Y casi cae de nuevo. Sira la sostiene y recomiendan mejor que se retiren a un lugar más adecuado. Rubel solo la mira esperando algo. Al día siguiente, el final de las reuniones del consejo. Milcán está incrédulo por lo que dijo su hijo, y Rubel repite lo que dijo, no está de acuerdo con lo que propuso,
la decisión de nombrar emperatriz a Aris y nombrar a la señorita de casa Sena como la reina, no está de acuerdo. Capítulo 116. En el pasado, Rubel siempre obedecía al emperador, casi como si él fuera un vasallo, pero ahora él objeta delante de él y en público. Milkan quiere saber el por qué se niega, y Rubel hará una pregunta a Duque Sena antes de responder a su padre. Si, al aceptar a Yun como la reina, pensaba en exigir que ella sea oficialmente aceptada dentro del palacio, antes de la coronación de la oficial emperatriz. Sena confirma ello, y él cree que ella debe ser de ayuda, al menos de asistir a la familia real. Rubel confirma sus sospechas, y le dice a su padre que si nombran a la reina y emperatriz ese día, la señorita Aris debe esperar el año siguiente por su ceremonia de mayoría de edad. Si la reina oficialmente entra a la corte, antes que la emperatriz, la reina tendrá que hacer los deberes de una emperatriz. Al contrario que la señorita Aris, las capacidades de esa mujer no han sido calificadas, afirmó Rubel. Sena le pide que razone, ya que Yun puede serle de ayuda, pero Rubel afirma que él estuvo dirigiendo bien el imperio, por su cuenta todo ese tiempo que estuvo ausente el emperador. Milkan queda impresionado por su hijo, y le pregunta sobre qué planea hacer. Rubel dice que aún tienen tiempo hasta que la señorita Aris sea una adulta, y pide posponer el asunto, como ya lo estuvieron haciendo. Aún así, deja a los nobles dudosos sobre cómo se encargará de los asuntos del Estado, pero Rubel muestra total seguridad en su decisión. Un año es tiempo suficiente para probar las capacidades de Yun de la casa Sena. Será el día después de la ceremonia de mayoría de edad de la señorita Aris, donde todo será decidido. Después de la reunión, Arkin camina por el palacio conversando con Ruth y Keirian, sorprendidos por el comportamiento obstinado de Rubel en contra de su majestad. Pero aún así se alegran de que lo hiciera. Como fuese, es seguro que en ese tiempo de un año los aristócratas tomarán cartas en el asunto. Arkin dice que llegados a ese punto solo una niña de la profecía haría frente a otra niña de la profecía. Y le recomienda a Keirian que debe preparar a su hija para enviarla a la corte imperial. Pero Keirian se muestra desacuerdo con ello, ya que quiere que su hija tenga la vida que ella desea, sin importar qué costo tuviera que dar. Aris sale de la reunión junto a Rubel, pensando qué hacer. Ella creyó que estaba bien, ya que estuvo preparándose para el futuro tanto como pudo, pero al momento de la verdad, es completamente arrastrada por la gran ola. Se siente familiarizada con la sensación, como volver a ahogarse dentro de un profundo océano. Como la vez que fue al templo de pequeña, la sensación cálida que le recorre todo el cuerpo. Ella es despertada por los gritos de Rubel, disculpándose con ella, ya que él sabe lo mucho que ella detesta la idea de ser la emperatriz, pero forzó a posponer la decisión a su favor de nuevo. Él en verdad quiso respetar sus decisiones, y lo más probable es que ella se decepcionó de él, no le es de ninguna ayuda. Pero eso es todo lo que puede hacer, por ahora. Aris no puede comprender la situación, ella debe ser agradecida con él por darle más tiempo, y en su lugar Rubel se está disculpando con ella. Y abiertamente confiesa que no puede hacer más para ayudarla. Rubel promete que cuando el tiempo llegue, y ella no cambie de parecer, cumplirá su palabra. No intentará forzarla a nada, pero ruega que ella no se rinda y caiga en la desesperación. Después, Aris acompaña a Rubel en la comida de la tarde. Aris se intriga porque Rubel pidió esa comida, ya que él no come esa clase de comida. ¿Acaso es considerado con ella? Más tarde, Rubel le cuenta a Aris sobre lo asombrosa que era su madre, y fue regañado por ella cuando era joven. Para él es un secreto, y ella le pregunta sobre cómo ocurrió. Él empieza a relatar lo que pasó, como el de pequeño, visitó la casa Monique junto a su padre.
En ese entonces él no le agradaba escuchar las aburridas conversaciones de sus padres, y paseó por la mansión por su cuenta. Y lo que vio, un cetro decorado con rubíes, le llamó la atención. Capítulo 117. Aris desconoce al cetro a que se refiere Rubel, y se avergüenza por no conocer el tesoro secreto de su familia. Rubel dice que era muy joven, y se puso avaricioso, solo lo quería y lo tomó, y fue ahí cuando se encontró con Jeremía. Ella le preguntó al pequeño sobre qué hacía él solo caminando por la mansión, y lo que oculta detrás de su espalda. El pequeño Rubel responde que no lleva nada, y ella insistió en que le mostrara, y el nervioso le muestra el cetro. Ella incrédula le recriminó lo que había hecho, robar algo que no le pertenece. Él tuvo miedo por unos segundos, pero ella le gritó que no volviera a hacer eso. Él realmente aprendió su lección ese día. Aris puede llegar a hacerse una idea. Y Rubel continúa, ya que él pensó que la reacción de la marquesa era extremadamente irrespetuosa por insultarlo, al príncipe. Pero se dio cuenta que nadie en ese entonces lo había criticado sin preocupación a represalias, pero sus ojos estaban llenos de afección cuando lo insultaba. Él quería volver a verla, pero pensaba que ella lo insultaría severamente de nuevo, así que no tuvo el coraje de ir a verla, y pasó el tiempo. Después de todo, ella visitó el palacio con Aris, y él fue emocionado para hablar con ella. Esa fue la primera vez en su vida que lloró demasiado. Sonia decide no hablar de lo que hizo Rubel ese día que lo regañó, y lo mantendrá en secreto, con una sonrisa cálida mientras decía esas palabras. Él le dice cómo recuerda a su madre, una mujer muy afectiva, pero de carácter fuerte, por lo cual no hay nada de lo que ella deba sentirse avergonzada. Aris piensa por unos momentos sobre formar una idea sobre cómo fue su madre con las experiencias de otros. ¿Tendrá más confianza cuando sepa más sobre su madre? Rubel explica que él no cree que la línea sanguínea sea muy importante, el origen del linaje o el pasado sean más importantes que el corazón de la persona en cuestión. Él espera que ella piense de la misma forma. Aris se retira del Palacio Imperial. Rubel en su oficina. Y Eiren entra para darle un té de manzanilla, recomendándole descansar debido a lo tarde que es. Aunque Rubel piensa un poco sobre su madre, recuerda sus insultos y el odio que le tenía por no ser muy refinado, por no ser su hijo. Pero aún así su madre también adoraba a esa pequeña niña. Aris se preguntaba a menudo por qué su padre y madre adoraban tanto a esa niña. ¿Es porque ella viene de una línea de sangre pura al contrario de él? Con solo respirar el aire, sentía la discriminación por culpa de su origen. Si hubiera crecido con esa forma de pensar, y hubiera sabido que ella no tenía sangre pura, ¿qué hubiera pensado? Si sabría sobre el origen de ella, no le habría parecido injusto que le odiaran y discriminaran, aunque ambos descendiéramos de plebeyos. Es obvio que eso hubiera ocurrido. Todo su resentimiento sería dirigido hacia ella, a pesar de que no hizo nada malo. Habría sido muy tonto y inmaduro. Eiren le da la razón. Todo lo que dice podría ser la explicación a su pasado, como resentía a su majestad y odiaba a la señorita Aris, lo que le impidió ser abierto con todos. Pero le pregunta sobre cómo es ahora. Ese día claramente anunció que en lugar de permitir a otra mujer entrar en la corte real, prefería no tener a nadie a su lado. Preparó incluso una cantidad de platillos que usualmente él no probaría, pero en realidad solo fueron al gusto para ella, e incluso le compartió memorias preciadas que mantenía oculto para sí mismo por mucho tiempo. Y incluso en ese momento él piensa únicamente en ella. La noche pasa. Y en la mañana siguiente Aris conversa junto a Sira y Princia. Sira le explica sobre cómo June tomó control del grupo social de los aristócratas bajo su mando, y cómo todas la siguen como su líder. Aris se sorprende, y recuerda la personalidad que tuvo ella en el pasado. En su lugar era burla de las sirvientas por ser muy amistosa con ellas. Pero Sira le asegura que ella es muy lista, y le cuenta cómo apenas se volvió hija de la casa Sena, y ya ha memorizado los títulos de las familias nobles.
y se acostumbró a la etiqueta muy rápidamente. Aris esperaba esos resultados y volvía en el tiempo, pero su cambio de personalidad no es algo común. Sira le comparte a Aris que aún no tienen suficiente información, por lo tanto, necesitan persuadir a los mercaderes para ponerlos de su lado. Aris les dice que, para debilitar a la autoridad de los aristócratas, es importante ganarse la confianza e información de ellos, desde que poseen cierto poder sobre los negocios de los mercaderes. Y algo más, necesitan incrementar los espías para recolectar la información dentro de las casas de los duques, negocios e incluso dominios. Ahora la inteligencia será la clave. Ahora ella puede recordar sobre cómo los aristócratas tenían más poder en el pasado, y la situación se volvió peor después de que Casa Rosa tuviera poder dentro del Palacio Imperial, por June al volverse la emperatriz. Pero por suerte para ella, los aristócratas están siendo vigilados, y ya se sabe sobre sus artimañas durante los días del día de fundación. ¿Pero June puede reavivar la facción aristócrata? Ella no puede permitirse que ellos se paseen libremente como quieran. Princia por fin decide hablar, ya que no quería meterse en sus asuntos. Aris se disculpa con ella por hacerla esperar, y Princia le habla sobre cómo ella escuchó que su boutique está prosperando. Todos adoran los vingeos que venden ahí. Incluso las señoritas aristócratas no se resistieron a comprar esos adornos, y gracias a la señorita Aris, de descubrir a ese artesano. Ella sabe que si sus vingeos se vuelven más extravagantes, lo cual significa que los vestidos se volverán más simples, en respuesta, Aris le pide que Sira empiece a comprar vestidos muslin, en grandes cantidades, antes de que los aristócratas los ganen. Sira acepta con gusto. Capítulo 118. Karsein se disculpa por interrumpir su reunión, pero le avisa a Princia que llegó la hora de regresar. Aris le pregunta si él estuvo compitiendo en contra de su padre, y él afirma que así es, él realmente aprendió de él. Ambos caminan por el jardín. Karsein le hace recordar a los tipos quienes los emboscaron, y cómo fueron arrestados. Mientras ellos estaban en el palacio de verano, ella dice que sí escuchó las noticias, sobre cómo todos ellos cometieron suicidio masivo en la prisión. Los aristócratas enviaron asesinos a por ella, debido a que fallaron en convertir a Moira como prometida del príncipe. Ellos estaban angustiados y fueron a por Aris en desesperación. Ella se espera que los aristócratas se mantengan en silencio, ya que tienen una carta casi igual de fuerte en su lado. Karsein quiere saber sobre qué habla en voz baja, pero Aris le pide que no le haga caso. Karsein le pregunta si ella está deprimida, ya que él escuchó que la señorita de la casa Sena, June, estuvo insistentemente tener una relación con el príncipe. Aris responde que no le importa, y Karsein ya se esperaba esa respuesta, y pregunta sobre qué tal él. Él habla sobre su origen respetable y es talentoso, el serio devoto a solo una persona, aunque ella no lo crea, él es muy solicitado como pareja de matrimonio. Aris le da un poco de gracia ya que a él no le interesan ese tipo de cosas. Mientras que Irian llama a su hija. En ese momento su padre le desveló toda la historia de su madre. Su abuela estaba enamorada de un caballero que no tenía ningún título. Ella huyó de la casa Sena para dar a luz a su madre, Sonia. Ella creció apropiadamente como una señorita noble, pero como ella no sabía hacer nada, siempre estaban en la pobreza. Su abuelo los dejó para convertirse en mercenario para poder alimentar a su familia. Pero solo regresó muerto. Su abuela enfermó gravemente después de eso. Sonia quería que Casa Sena la salvara por ser familiar tan cercano de él. Pero ella fue fríamente rechazada. Al final, ella fue camino al funeral de su abuela, sola y por esos lugares de mala fama. Y fue cuando ocurrió el ataque hacia ella por una banda desconocida. Keirian y su majestad la salvaron en ese momento, y ahí su nombre fue introducido como miembro de la casa Sonia. Keirian no quería mencionar los orígenes de su madre, ya que le preocupaba,
que ella se lastime por el duque Sena, quien siempre era frío incluso con sus parientes. Pero todo está bien, mientras ella esté junto a su padre. La habría lastimado mucho en el pasado. Pero al recordar sobre su madre, recuerda a Rubel, agradece que ella le hablará un poco de su madre. Recuerda el día que caminaron juntos bajo la lluvia. Se pregunta sobre qué está haciendo Rubel esos días. Lo más probable es que él está muy ocupado, por lo tanto, es imposible, lo más seguro es que él tiene una montaña de trabajo que hacer. ¿Y esa lluvia también estará pasando en el reino de Roa? Aún no escucho ninguna noticia de Alendis, se pregunta sobre qué estará haciendo también, pero lágrimas salen repentinamente. Ella no quiere volver a amar a nadie, no quiere estar confundida, porque está determinada a no amar nunca más. Después de ese día, la lluvia fue recibida y finalizando la sequía, pero provocaron colapsos en los pueblos con inundaciones. Aris y Jun fueron convocadas a una conferencia para tomar medidas sobre el asunto. Mirkan felicita a Jun por crear una solución temporal usando sacos de arena para evitar un desastre mayor. Él tenía pensado en escuchar ambas opiniones, y la de Jun fue muy buena, y ella se honra por las palabras de su majestad. Aris se sorprende al igual que el emperador. Mirkan aceptará la medida de Jun por ese momento y la de Aris en un futuro. Las felicita por su buen trabajo. El emperador está un poco exhausto y decide dejar a cargo a Rubel de la situación. Jun acompaña a Rubel para discutir los detalles de su plan de sacos de arena como ella sugirió. Rubel le pide que le explique todo aquello a su canciller, y Jun insiste en que la escuche personalmente, y pueden almorzar juntos sobre la comida de la tarde. Pero, Rubel ve a Aris a lo lejos. Y quiere hablar con ella. Aris le dice que está muy ocupada con sus deberes. Pero, de forma inesperada aparece Tertius. Corriendo emocionado por ella, ya que esperaba hablar con Aris. Dejando boquiabiertos por el comportamiento infantil del gran sacerdote. Capítulo 119. Aris pregunta a Tertius el motivo para venir al palacio, y él explica que mandó personas a buscarla para que visite el templo, pero no traían ninguna noticia de ella, así que él vino en persona para pedirle una reunión en el templo. Ahora que ya sabe sus motivos, le pide que le preste algo de tiempo, ya que tiene algo que decirle. Rubel suspira, y decide retirarse para no incomodar a ambos. Tertius se despidió de él con cortesía, y pide a Aris que lo acompañe. Aris acepta ir con él, dudosa sobre lo que Rubel tenía en mente. Como si él también tuviera que decirle algo. Y recuerda lo que hizo el gran sacerdote curando a Karsein y ayudándola en el gran consejo. Discípulo de Dios, a final de cuentas. Y incluso si el gran sacerdote no está de acuerdo con el templo, pertenece al mismo círculo. No debe descuidarse en ningún momento. Su majestad se distanció del templo todo ese tiempo, porque se preocupaba de la religión que se interfiriera en temas políticos. Aris habla con Tertius, preguntándole sobre qué asuntos tiene dentro de la capital. Él responde que está ahí por llamado del futuro sol del imperio, pero el poder divino no puede interferir en la luz que desaparece con el flujo del tiempo. Todo lo que puede hacer es bendecir esa luz. Aris sabe a quién se refiere y como su poder divino no puede revertir el envejecimiento, Tertius lamenta mucho el no poder conversar por mucho tiempo con ella, ya que estará lejos de la capital después de ese día. Le explica que pronto ella escuchará noticias importantes, y que no se sorprende demasiado y responda rápida y valientemente. Aris entiende, y parece que algo sorprendente ocurrirá. Es tan urgente que él tendrá que dejar de lado a su majestad. Tertius alaba su inteligencia, su Dios siempre estará con ella, pionera, ahora debe hacer una última visita a su majestad, le desea buena suerte a Aris. No llega muy lejos pues se distrae al ver otras señoritas. A lo lejos Sena y Jun vieron todo lo que hizo el gran sacerdote, y como da su apoyo a Aris,
Senna le explica que ya deben empezar con sus movimientos y reafirmar su relación con el templo, y su tarea de ella es mantener ocupado al príncipe. June dice que ya lo sabe. Aris pierde un duelo de práctica contra Karsein, y esta vez debido a su cansancio. Ella no tuvo tiempo de entrenar adecuadamente, debido a su trabajo, y aún le queda bastante. Karsein la acompaña camino de vuelta, y le avisa que pronto será el día de fundación nuevamente. Aris se despide ya que tiene que empezar a hacer sus deberes como escudera. Y Karsein también se despide, pero sin antes avisarle que no se desmaye camino a la oficina. Aris se molesta ya que no es tan débil, pero al llegar a su oficina sí siente ganas de colapsar al ver su escritorio. Decide relajarse antes de empezar sus deberes, con un té caliente, y al acordarse del té recuerda el regalo del emperador a ella, un set exclusivo, un regalo único para ella, y le pidió que lo cuide mucho. Como un recuerdo de los días que pasaron juntos en el palacio de verano, y expresar el apoyo de él hacia Aris. Ella teme sobre qué escándalo armarán los aristócratas si la ven con el set de tazas de té para su realeza en sus manos. Alguien toca su puerta, y ella da el permiso de entrar. Irnia le disgusta lo antiguo que es el sitio, y saluda amablemente a Aris. Ella se sorprende de verla, piensa que se equivocó de oficina ya que esa es la suya, y que el comandante está ocupado. Pero Irnia le explica que en realidad está ahí para hablar con ella. Capítulo 120. Irnia será sincera con Aris, y aunque no sienta mucho cariño por ella, pero como están las cosas, tiene que ayudarla. Le pide que no la decepcione. Aris quiere saber a qué se refiere, y Irnia le explica que se refiere al día de fundación, los 3 días de la celebración. Irnia estará a cargo del primer día, por los siguientes serán June y Aris. Ella dice que lo normal es que se encargaría de ser la coordinadora los 3 días, pero no se siente muy bien como solía estar antes, y su majestad le mencionó algo de probar las habilidades de ambas señoritas, y ella estuvo de acuerdo con eso. Sería una buena oportunidad. Ahora que ya sabe lo que pretenden, le pide a Aris que debe tener una buena apariencia y estar muy cualificada sin importar qué. No permitirá que Aris pierda contra una clase baja como esa niña, sin ningún origen. Ella se disculpa por la forma en que habló. Después de todo, ella es hija de la casa Monique. Aris lo puede entender. Supone que Irnia conoce la historia de los Monique y su línea sanguínea. Irnia le dice que la señorita de la casa Senna es en definitiva no cualificada para ser la emperatriz. Es arrogante, y no permitirá que alguien así entre a la familia real, jamás. Aris quiere saber si eso fue el escándalo que ocurrió en el Palacio Rosa. Irnia se sorprende que ella sepa, y no sabe los detalles. Pero le cuenta cómo June, que aún no fue adoptada en ese entonces, era una plebeya. Los asuntos dentro de ese palacio eran su responsabilidad, y aún así ella no se contuvo para insultar a la sirvienta delante de sus ojos. Irnia quiso señalar sus errores. Y entonces, ella dijo que el príncipe le dio ese palacio como una residencia temporal, así que los sirvientes dentro de ese palacio están bajo su jurisdicción. Era difícil de soportar, mirar cómo justificaba sus actos por permiso del príncipe Rubel. Fue muy irrespetuosa enfrente de ella. Al final tuvo que ir Su Alteza en persona para terminar la disputa. Y dijo que ella era la invitada del Palacio Rosa, y pidió que la hagan sentir cómoda durante su estadía. La sirvienta trae el té que ordenó Aris, té de lavanda. A pesar de ser muy tarde, Irnia nota que el color es diferente de antes, pero cree que es su imaginación. Aris siente muchas náuseas, y Irnia se procede a retirar ya que ve que Aris no se encuentra bien. Aris no sabe por qué el té tiene un sabor más fuerte de lo usual, pero ya sintió esa sensación en el pasado, antes de que regresara en el tiempo, y lo más probable es que sea en el momento que celebraban el primer año en el Imperio June. Pero cree que es raro ya que en ese entonces ella estaba embarazada. Se distrae pensando sobre una caja en su escritorio,
y era un vestido, con una carta de Karsein. ¿Cómo va el trabajo, niña? De seguro estás exigiéndote para terminar todo lo que se había acumulado los anteriores días, y probablemente se olvidó de conseguir un vestido. Si piensa que puede ir vistiendo cualquier cosa, tendrá que enseñarle una lección. No conozco a otras personas, pero no quiero verte perder contra esa señorita de Casa Cena, y que no malentienda sus palabras, no necesita convertirse en la emperatriz. Como sea, esta es su primera vez participando como compañeros a una fiesta, y tuve que hacer el pedido. Asegúrate de vestirte apropiadamente. Aris recuerda lo que Karsein le dijo hace unos días. Él escuchó que Su Alteza escoltaría a la señorita de Casa Cena en el segundo día, y sabe que ella participará en ese evento sola. Aris lo confiesa, y quiso invitar a su padre, pero él no suele disfrutar las fiestas, y tampoco quiere molestarle innecesariamente. Karsein se ofrece a ayudarla, y eso era lo que recordó Aris. Ella por momentos piensa en que pretende regalándole un vestido en esos momentos. Pero la carta sigue. Postdata, espero que no te hagas con ideas raras en la cabeza por el regalo, no te hagas falsas esperanzas, siempre aceleras las cosas, y tal parece que no puede descuidarse con ella. Fin de la carta. Al final se molesta con la carta, pero no puede simplemente tirar el vestido, y tendrá que llevarlo. Ella de nuevo se siente con náuseas, no sabe qué le ocurre ese día, no será capaz de trabajar en esas condiciones. Después de ese día, ocurre otra conferencia. Jun propone que el presupuesto del palacio sea usado para hacer un desfile con los 3 títulos de caballerías. Mirkan quiere saber si quiere que sea en ese clima caluroso. Jun explica que es una forma de disciplina para aquellos quienes flaquean por el calor, y tendrán una buena bienvenida a las personas de la capital. 2 pájaros de un tiro. Su plan del uso de presupuesto es únicamente en el día de fundación. Y tampoco toma en cuenta a los caballeros que se esfuerzan en trabajar a pesar del clima. Pero es algo hipócrita de ella, ya que anteriormente pensaba en ella misma y Rubel, nunca pensó sobre la gente quienes tuvieron que hacer el verdadero trabajo detrás de escenas. Un títere que cumplía el rol de reina. Siguen con la conferencia, y Senna le menciona que la proposición de Aris no está bien planeado. Ella quiere explicar su proposición del uso de presupuesto, y todo es meticulosamente preparado. Pero, le ocurre algo, escucha la voz de Dios. Un nuevo capullo que florece entre las raíces secas, el joven capullo acecha del suelo bañado en sal y brisa marina. Podrá alcanzar los continentes con nuevas raíces de vida, oren y regocíjense con su nacimiento. Worship la 6ª raíz de la vida. Aris escuchó todo eso, y cree que es una nueva profecía de Dios. Capítulo 121. Ella gira para ver a Jun, pero ella no parece sorprendida de nada. Puede que no escuchó la voz. Mirkan lee una carta del templo, un joven capullo acecha del suelo bañado en sal y brisa marina. Mirkan analiza las palabras, y tal parece que ocurrirá en una parte cerca del océano. Rubel lo confirma, y es el nacimiento de un nuevo gran sacerdote. Aunque es raro, no es normal que aparezca un gran sacerdote en esos tiempos. Aris sabe que eso era a qué se refería el gran sacerdote, eso significa que él sabía que ocurriría una profecía. Está incrédula que eso sea posible. ¿Hay maneras de predecir los nacimientos de los nuevos grandes sacerdotes? Mirkan menciona que la carta que leyó se asemeja bastante a lo que le dijo la señorita Aris, y es otra prueba que ella puede oír las profecías de Dios. Aris no quería que su majestad lo anunciara abiertamente, y Jun se fastidia un poco. Ahora que los aristócratas saben que ella escuchó una profecía, pondrán más atención a ella. Después, en el día de fundación preparado por Aris, Karsein se detiene a mirarla,
y dice que son ciertos los viejos dichos, las ropas hacen a la persona, y con ese vestido se mira más brillante. Trató de buscar algo que no sea impresionante, pero falló. Ella sonríe alegremente por cómo habla Karsein, y él quiere que mantenga esa sonrisa por el resto del día. Él alaba lo sorprendente que se ve, y de seguro será la estrella de la siguiente canción. Un estallido de cristal llama la atención de todos. Y era un sirviente que dejó caer una copa sobre el vestido de una señorita. Y muchos murmuran de que es la tercera vez que ocurre, y pareciera que la señorita Lanier se para enfrente de ese sirviente a propósito. Aris trata de arreglar las cosas, pero ocurre otro accidente. Aris quiere saber qué ocurrió, y Raige explica que los manteles de mesa son muy largos y hizo que se tropezara y casi se lastima. Muchos más hablan de lo acontecido, y que es obvio que intenta sabotear el evento dirigido por Aris. Ella se siente mareada de nuevo. Y Jun aparece junto a Duque Sena, para hacer que Raige se disculpe por lo grosera que fue. Sena comenta que Aris no puede ni siquiera dirigir un banquete apropiadamente, y deberá tomar atención de las lecciones de su hija que dirigirá el banquete de mañana. Ella se disculpa con ambos, y tendrá que tener más cuidado. Retomando el banquete. Ella espera que pueda terminar ese día sin más problemas. Y le pregunta a Jun por qué no está con su Alteza. Jun no quiere decírselo, pero dice que volverá pronto, y no tiene que preocuparse por ello. Karsein le dice a Jun que es una pena, ya que parece que su Alteza se retiró porque recibió un mensaje de su Majestad. Es lamentable que el príncipe esté ocupado en un día como ese. Y ser compañeros es quedarse cerca el uno al otro. Jun se decepciona de Aris ya que se esconde detrás de alguien como él. Si quiere ayudar y apoyar al príncipe Rubel debería aprender a enfrentar los problemas sola y sin ninguna ayuda. Karsein dice que ella en esos momentos se ve muy sola, y le pregunta si podría bailar con él. Aris agradece que Karsein la ayudará. Y recuerda las palabras de Jun es la misma forma en que pensaba antes de volver en el tiempo. Pero ha cambiado. Un sirviente le ofrece una taza para ella de parte del príncipe Rubel. Ella lo toma y disfruta del sabor, y reconoce que es un té con miel. Puede sentir una sensación muy relajante, que solo le hace querer terminar el banquete rápidamente para descansar. Un rato después. Karsein y Aris caminan por el jardín, ella le agradece por ayudarla, y le pregunta si está bien, ya que ella vio como Jun le pisó el pie. Él lo admite, e incluso puso todo su peso en su pie. Aris quiere revisar si fue grave. Él actúa diciendo que no sea apasionada, ya que quiere que sea especial después del matrimonio. Aris quiere ayudarlo, pero Karsein solo está jugando. Y él repentinamente le besa la frente. Capítulo 122. Aris no sabe cómo responder. Karsein le pregunta sobre qué se sorprende, ya que está acostumbrada a abrazar a la hierba antes. Ella dice que eso fue cuando ellos eran jóvenes. Y Karsein le pide que no se haga raras ideas en la cabeza, ya que faltan 10 años para que piense en esas cosas. Él se irá primero, y espera verla mañana de nuevo. Aris se siente otra vez molesta ya que la trata como a una niña. Al siguiente día, en la casa Monique, Lina le recomienda no ir al banquete de ese día, ya que ni siquiera pudo levantarse bien esa mañana. Pero, Aris le dice que está bien, que no es para tanto. Ya en el banquete, Rubel toma su mano y le pregunta si se encuentra bien. Rubel quiere llevarle con el doctor real. Aris explica que el banquete de ese día será un fracaso si se retiran antes del baile. Rubel acepta a regañadientes, pero que le asegure que verá al doctor real después del banquete. Ella acepta, unos cuantos pasos de baile, y Aris resiste.
y al final cede ante su malestar, sin antes disculparse con su Alteza. Rubel grita porque reaccione, pero Aris cae desmayada. Despierta, a duras penas, y escucha a su padre exigir a un médico para que haga que Aris se recupere. El médico solo se disculpa con él. Y Aris, con una voz frágil, llama a su padre. Él se acerca a ella para tranquilizarla. Ella dice que no puede ver claramente, y él le dice que es porque se sobreexigió, y será mejor que descanse. Pero Aris no cree que sea por sobreexigirse, ya que nunca le había pasado algo como eso, sin importar lo exhausta que estaba. Keirian mira a su hija y se pregunta si lo que tiene son síntomas de un veneno. Él le dice que ya están buscando al culpable detrás de todo esto, y su majestad ordenó a sus hombres para encontrar al gran sacerdote. Aris pregunta por la investigación, y él cuenta sobre cómo hubo una sirvienta que la asistió en la oficina del primer escuadrón, pero cuando fueron a buscarla, la encontraron ya muerta, y no pudieron interrogarla. Aris puede darse cuenta que la taza de té era un regalo de su majestad, para prevenir cosas como esa. Ella también le cuenta sobre cómo un sirviente le entregó una bebida en el segundo día del banquete, y dijo que fue de parte de su Alteza. Keirian acepta sus palabras e irá a investigar, y le pide que descanse. Vuelve a entrar en un sueño profundo. Rubel toca su cabeza mientras dice que es la primera vez que no evitó su toque, aunque él no quiso que fuese en esas circunstancias. Es muy cruel con él en realidad. Quiere preguntarle algo importante, pero teme que ella vuelva a encerrarse de nuevo. Lamenta que no puede dejarla sola, incluso a sabiendas que eso ocurrió por culpa suya. Ellos buscan al gran sacerdote por todos los sitios, y le pide que soporte hasta entonces. Aris en su subconsciente camina por la oscuridad, mientras una luz verde le llama por su nombre. El gran sacerdote le pregunta si está consciente. Tertius le pide que aún no se rinda, y le pide descansar por unos momentos antes de querer hacer algo. Aris pregunta por cuánto tiempo estuvo en ese estado, y le explican que fueron alrededor de 3 meses. Aris se sorprende por lo largo de su letargo. Mira a su padre bastante demacrado, y se alegra de volver a verlo. Capítulo 123. El gran sacerdote quiere volver a presentarse, como la segunda raíz de Vita, Secundus. Él dice que ella fue afectada por 2 venenos. Le es difícil saber qué tipos de venenos son, pero le es afortunado que él supo qué hacer, ya que tuvo un caso similar mucho antes de ella. Tomar ese tipo de venenos por un periodo prolongado causa náuseas, y también hace que el pecho se sienta apretado e induce a la respiración pesada. Otro síntoma es sentirse emocionalmente inestable. Aris conecta esa información con los que le ocurrió. Secundus explica que digerir ese veneno un par de veces no causa la muerte, pero una vez se acumule una considerable cantidad puede volverse mortal, y en especial si son mujeres, ya que puede dañar sus cuerpos. A la mujer se le complicará al momento del embarazo, y será incapaz de dar a luz de forma segura. Ella recuerda temerosa, que esos síntomas son los mismos que ella padeció en su pasado antes de volver en el tiempo. Ella sabía cómo controlarse, pero ella continuamente se enfurecía y se irritaba. El tiempo que los síntomas se manifestaron, fueron un par de meses. Cuando se convirtió en la reina, ella simplemente pensó que era resentimiento porque él no le prestaba atención. Y le molestaba a Jiun. Pero todo era culpa de un envenenamiento. Ella le pregunta a Secundus si ella podrá tener niños en el futuro. Y Secundus no lo puede asegurar. Keirian le dice que su madre también padeció esos síntomas, y en ese tiempo si su santidad no la habría curado en ese tiempo habría muerto. Ella es un ejemplo de recuperación, pero le es difícil decirlo, ya que su caso es un tanto diferente de su madre. Por los tipos de veneno, y lo más probable, es que el segundo sea un amplificador de los efectos del veneno que se le acumuló en su cuerpo, ya que no hay forma en que los síntomas fueran así de severos.
Secundus agrega que está feliz debido a que, al despedirse de ella, pudo bendecirla múltiples veces, si no fuera por eso habría estado peor antes de que llegara. Aris se lo agradece. Y Keirian le informa que el sirviente que le entregó el veneno en el banquete, también fue encontrado muerto, pero después de investigar, encontraron que el conde Leinier fue quien dio esa orden. El conde ya está siendo interrogado en prisión, para desenmascarar sus otros crímenes. Pero ahora en esos momentos le pide que no piense mucho en ello, y descanse cómodamente. Todos se retiran, menos Karsein, quien también estaba al momento en que ella despertó. Él camina hacia ella sin decir nada. Y sorpresivamente la abraza, ya que él temía que fuera demasiado tarde, y pensó que nunca más la podría ver ni escuchar de nuevo. Ella se disculpa mientras Karsein le pide que no se vuelva a lastimar, y ella se lo asegura. Después de ese día, él le dice que Jun pretende comprar vestidos Maslin, y ella le pide que le avise a Sira sobre vender todos los Maslin que tienen, pero sin antes venderlos lo más caro posible. Conde Leinier era quien estaba en contacto con la sirvienta que le dio el primer veneno y el sirviente quien le dio el veneno en el banquete. Aris supone que el conde Leinier habría planeado eso por su cuenta, por lo que Senna en definitiva estuvo detrás de ello. Y está usando al conde Leinier para evitarse de sospechas. ¿Podrá Jun ser cómplice de esos planes? Ella le pide al barón, Carot, que busque entre los documentos del conde Leinier, ya que debe haber uno en específico que sería guardado en caso de evidencia si el duque Senna lo traiciona. Aris recibió una carta, que explicaba que su majestad se encontraba muy enfermo. Aparentemente, él colapsó durante la cacería que estuvo dirigiendo, para encontrar a la mente maestra detrás de su envenenamiento. Él se estaba sintiendo mejor hace unos momentos, pero ahora su majestad está muy enfermo por culpa de ella. Mirkan, con una cara muy demacrada, se alegra de volver a verla, y recuperada. Ella se disculpa. Pero él le pide que no se sienta mal, ya que es normal que su tiempo está llegando a un final. Y así debe ser. Él le pedirá un último favor, incluso si ella elige heredar a su familia, él espera que ella se quede al lado de su hijo, al menos como un amigo. Ella lo jura, y el feliz se lo encarga. También le entregará un último y pequeño regalo a ella, que la protegerá. Aris mira al emperador, quien en su tiempo era fuerte y lleno de vida, pero en esos momentos es muy frágil. Aris espera que él se recupere, como ella, quien fue salvada por su santidad. Ella sale de la recámara del emperador, y se encuentra con Rubel. Aris se disculpa, ya que por su culpa el emperador está en esas condiciones. Y él le pide que no diga eso, ya que no es su culpa. Ella es la víctima, y que no se mortifique por algo que no es culpa suya, y que no se preocupe mucho por su padre, ya que pronto se recuperará debido a que siempre está lleno de vigor. Él creía que iba a perderla para siempre. Y ahora que saben quién es el culpable, no dejará que el conde Leinier salga impune de sus actos. Y harán un ejemplo al imperio con él. Ella le pide que espere, y posponer su castigo temporalmente. Rubel quiere saber el por qué. Y ella dice que el conde es obviamente el títere de alguien más. Aris quiere usar al conde como una oportunidad para averiguar quién estuvo detrás de ese ataque. Rubel está un poco sorprendido. Al escuchar que ella quiere usar al conde como un cebo, él accede a su petición, y dejará la investigación a la casa Monique. Fuese como fuese, están desafiando a la familia real, y el castigo del conde Leinier no podrá ser pospuesto por mucho tiempo. Le dará 3 meses, para discutir sus planes junto al duque Ruth. Aris se lo agradece. En otra parte, Senna exige el saber por qué están prohibidos él y sus hijos de entrar a la recámara del emperador. Senna pide que al menos permita a su hija entrar. El sirviente firmemente dice que son órdenes del emperador,
y ella tampoco está permitida de entrar. Capítulo 124. Aris y Keirian caminan hacia la audiencia con el emperador, y Senna no sabe qué tiene en la cabeza su alteza, en esos momentos, en permitir a ellos a una audiencia con el emperador. Aris se percata que, por sus palabras, su familia son los únicos que tienen permitido tener una audiencia con el emperador, y cree que es el regalo que tanto mencionaba. Keirian le pide a Senna que cuide sus palabras, ya que se le olvida que él es cercano de la familia con el principal culpable quien lastimó a su hija. Antes de causar más problemas, un marqués interrumpe el conflicto entre ambas familias. Él pide al marqués Monique que entienda al duque Senna, ya que la ansiedad que siente en esos momentos por no ser permitido de tener una audiencia con el emperador, cuando solo tiene preocupación por su salud. Aris reconoce su cara, el señor Mliuya, hijo del marqués Mliuya, como el heredero de su familia. Aris sigue su camino a la audiencia, mientras mira a June, piensa en un caso hipotético, en el que ella fuese quien la envenenase, y también responsable de su envenenamiento en el pasado. No se quedará quieta sin hacer nada. Después, dan aviso a todo el palacio, que el emperador acaba de fallecer. Rubel camina para dar a conocer su posición como nuevo sol del imperio. Todos celebran al nuevo emperador, diciendo larga vida al nuevo emperador. Rubel dice unas cuantas palabras sobre su padre, quien era llamado un gobernador amable, quien amaba y atesoraba a su gente. Él reza porque sea bendecido con la paz, después de regresar a la gracia de Vita. El Rubelís, Kamaluddin, Shane Castina. Hereda y declara que continuará el legado de su padre y dirigir el imperio. Todos alaban al nuevo emperador. Más tarde, en el funeral del quien era el emperador Mirkan, lo que era su brillante sol del glorioso imperio Castina, que halle paz en los brazos de Vita. Aris puede ver la cara de Rubel. Un poco inexpresiva. Keirian le avisa a Aris que ya deben regresar. Ella se retira junto a su padre, pero el recuerdo de la cara de Rubel viene a su mente. Y corre inmediatamente a buscarlo. Aris lo encuentra, y Rubel se sorprende de verla, y le pide que debe volver junto a su, pero Aris le pide que resista. Y se mantenga fuerte. Debe superar todo esto, dijo Aris arrodillándose. El difunto emperador no habría querido que estuviese de esa forma. Rubel le da la razón, ya que su padre se preocupaba por su gente incluso hasta el final. Y si él no es fuerte, el imperio caerá también. Aris le dice que eso no es verdad, ya que el emperador se preocupaba por él. Rubel no cree eso, ya que su padre se preocupaba por el imperio, porque no confiaba en él hasta el final. Aris quiere decirle algo, pero los gritos de alguien la sorprenden. Y era June discutiendo con Simur, el por qué no tiene permitido hablar con su majestad. Rubel dice que estuvo mucho tiempo ahí, ya es hora de volver. Rubel le quiere pedir un favor a Aris, y ¿podría quedarse con él esa noche? Aris no sabe a qué se refiere, y él dice que no sabe si será capaz de pasar la noche por su cuenta. Rubel se disculpa con ella, ya que sabía que pedía demasiado. Y Aris le dice que el clima está siendo muy agradable, y ambos podrían tomar un paseo nocturno. Le pregunta a Rubel sobre qué opina de eso. Y él se lo agradece. Capítulo 125. En el jardín del Palacio Real. Rubel le cuenta cómo el marqués requirió una transferencia y tal parece que él quiere que ella esté en el segundo escuadrón. Parece muy inquieto desde lo que le pasó dentro del primer escuadrón. Rubel no se esperaba esa reacción del marqués. Él siempre era alguien frío, y no era conocido por mostrar afecto por su hija. Aris le da la razón, ya que ella al principio no era muy cercana con él. Solo recuerda la frialdad que le solía mostrar,
y por momentos pensó que él no la quería, y mantenía las distancias. Rubén le pregunta cómo se volvió cercana con él. Ella lo piensa unos momentos, y decide contarle sobre una terrible pesadilla que tuvo. Estaba sola y rechazada, como si ella fuera la única en todo el mundo. Y entonces decidió cambiar eso, y al fin darse cuenta que su padre la amaba, pero no sabía una forma de expresarlo. Aris le asegura que el difunto emperador se habría sentido igual. Le relata lo que él le dijo durante la celebración del día de fundación. Mirkan confía en él, y respetaba cualquier decisión que Rubel hiciera. Aris recuerda que también le preguntó sobre el por qué es tan estricto con Rubel. Mirkan le respondió que es el único quien puede ser estricto con él, ya que él debe dirigir el imperio en un futuro. Rubel lo entiende. Aris mira el árbol y como sus brotes aún no florecen, a pesar de haber pasado años, Rubel nota su interés por el árbol, y le pide que sea paciente, ya que florecerá muy pronto. Ese árbol le trae muchos recuerdos, y más cuando están juntos. Y cambió su forma de pensar sobre Aris. Aris quiere saber a qué se refiere, y él explica que hace varios años, tenía un resentimiento hacia ella. Le revela un secreto, que la difunta emperatriz no era su madre. Solo fue un niño adoptado como su hijo, y nació de una sirvienta que trabajaba en el palacio. Aris se sorprende al oírlo, y Rubel continúa contando su historia. Tan pronto nació, había gente que cuestionaba su legitimidad. Él fue criado bajo el cuidado de la emperatriz, pero es obvio que ella no amaría a un niño que no es de ella. En primeras instancias él anhelaba por su afección, pero se rindió al enterarse sobre su madre biológica. Fue en esos momentos que conoció Jeremía, aunque no era muy a menudo, pero le gustaba cómo lo recibía con afección mientras lo escoltaba. Él creyó que esa sensación era lo que llamaban madre. Entonces en un día, varios asesinos se infiltraron y atacaron al palacio imperial. La marquesa instintivamente la cubrió entre sus brazos, mientras que él tuvo que estar por su cuenta al lado de ella. Aunque era algo natural que hacer, y nada de eso era su culpa. Pero no pudo evitar comparar a la emperatriz que ordenó a los guardias reales de protegerlo con la marquesa que saltó para proteger a su hija. Lo hizo enojar sin ninguna razón. Se sintió abandonado por la persona que más confiaba como una madre. La marquesa era madre de Aris y era obvio que la amará, pero incluso la fría emperatriz era particularmente algo gentil con ella, y nadie le daba esa afección. Su padre nunca lo elogió, no importará que también lo hiciera, pero él se mostraba contento cuando ella cumplía algo. Intentó una y otra vez, pero siempre era lo mismo, y llegó al punto que tenía mucho resentimiento y envidia, que solo iban en aumento con el tiempo. Aris se pregunta si esa fue las razones por las cuales él la odiaba en el pasado. No siente que eso sea perdonable o pueda olvidar lo que hizo, pero puede entenderlo un poco. Rubel le da las gracias, y ahora se da cuenta que malentendió a su padre. Aris se alegra de haberlo ayudado a entender al difunto emperador. Ella escuchó que una persona se vuelve una estrella cuando mueren, y se pregunta si brillan tan fuerte por lo mucho que extrañan a los que dejaron atrás. Rubel cae dormido en su hombro, mientras recuerda lo que dijo Rubel. En el pasado, estaba resentido con él, aunque anhelaba su afecto. Ahora, no puedo estar con él, aunque me he ganado su confianza. Me pregunto cómo todo esto pasó. Aris espera que duerma cómodamente ese día. Al siguiente día, Aris despierta en las recámaras del emperador. Y Rubel, el emperador, pasó toda la noche junto a otros prestigiosos nobles, para evitar los rumores escandalosos. Sirvientas saludan a Aris, y le entregan una carta de su majestad. Quería hablar contigo en persona, pero en estos momentos, hay muchos ojos vigilándolo. Gracias por la anterior noche, no recuerdo los detalles, pero tuve un buen sueño gracias a ti. Rubel.
Capítulo 126. Sira entrega unos documentos a Aris, y dice que cumplió con su pedido. Vendieron todo lo que ellos poseían en stock a un afiliado de Casa Cena por el triple costo. Aris se alegra, y le dice que también cambiarán la forma en que hacen los vinyeos, y los harán más simples en decoración, y a la vez más sofisticados. Sus planes son para que una vez que Casa Cena compre los trajes muslin al triple de precio, sus vinyeos más simples se volverán populares, los muslins serán menos rentables naturalmente, y Casa Cena perderá bastante capital. Mientras el marqués Keirian dejó la capital para recibir a los embajadores de Rúa, llegaron 2 cartas. La primera era para que participe a la reunión del consejo en esa tarde. Y la segunda era una carta de su majestad, pidiéndole no ir al palacio, ya que tratará por su cuenta con la reunión. Ella sabe el motivo de esa reunión, para decidir a la emperatriz. Aris no puede evitar ese asunto para siempre, terminará con ese problema que estuvo posponiendo por los últimos 6 años. Ya en la reunión, varios nobles de la facción aristócrata presionan a Aris para responder sus preguntas, y como los últimos 6 meses la señorita Yun probó ser de mucho valor, como emperatriz, y se encargó de los asuntos de la corte excelentemente, mientras Aris estaba ausente. Rubel defiende a Aris, diciendo que la señorita Yun en ninguna ocasión superó a Aris, y como sea su padre nunca aprobaría a la señorita Yun. El noble con bigote insiste que no hay forma en comparar a Aris con Yun, ya que Aris tiene un defecto muy importante, y es dar nacimiento a un heredero. Aunque lamenta que ella pasó por todo eso, deben elegir a una emperatriz que sea capaz de dar un heredero. Señala que si la señorita Aris se convierta en la siguiente emperatriz, a pesar de ser infértil, resultará en un conflicto político en el futuro, debido a que es incapaz de dar un heredero. Aris mira al lado que la apoyan, y ve que ellos piensan lo mismo. Quieren que Aris se convierta en la reina. Aris firmemente dice que no tienen que preocuparse de esos asuntos, ya que ella no tiene intención de convertirse en emperatriz. Rubel se sorprende, y Aris continúa. Ella le pide que rompa su compromiso con la casa Monique. Todos exigen que eso no es decisión de ella. Pero Aris responde que ella rechaza cualquier conexión con la familia real, y espera que paren sus críticas desde ese momento. Rubel va apresurado para hablar con ella, y le dice que por eso él no quería que fuera. Aris dice que todo lo que hizo y ocurrió, estaban dentro de sus expectativas, tuvo que encargarse de todo eso algún día. Rubel insiste en que le permita ayudarla, pero Aris le recuerda la promesa que le hizo antes, como respetaría sus deseos al respecto de su compromiso. Rubel no sabe cómo responderle, ya que su destino fue decidido en el momento que nacieron, y aún así ella rompe su conexión en frente de todos. ¿En verdad lo odia tanto? Aris le menciona que, en el pasado, ella lo admiraba por un tiempo, pero todo eso se acabó. Rubel acepta los deseos de ella. Más noche, en la casa Monique. Aris ordenó a Lina y Taylor quemar todos sus vestidos. Y Karsein llega alterado para hablar con Aris. Ella le pregunta el por qué está ahí, y él explica que escuchó lo que pasó en el palacio, y le pregunta si su padre también estaba de acuerdo en eso. Si es así, se disculpa por él en su lugar. Aris le dice que no puede retractarse, debido a que ya declaró que no se entrometería en asuntos de la política. Y eso significa separarse de su familia, Ras, quien dirige a los imperiales. Karsein no quiere creer eso, y le pregunta si no podrá ser capaz de verla más. Karsein se ofrece para ayudarla, y piensa en abandonar a su familia. Capítulo 127. Aris quiere saber a qué se refiere, y Karsein le aclara sus intenciones.
abandonar a su familia y por lo tanto no tendrá que seguir su postura política. Aris le pide que no haga tal cosa, no quiere involucrarlo en sus asuntos. Karsein lo entiende y se retira diciéndole que lo hablarán más tarde, y parece algo cansada y debería descansar. 4 días después llegó una carta, enlistando las decisiones hechas durante la reunión del consejo, detallaba los asuntos de la coronación y su celebración del nuevo emperador, pero no decía nada sobre la boda, la cual era el motivo de la disputa de ese día. Keirian conversa con Aris, y sobre cómo escuchó todo lo que ocurrió en el consejo. Y le dice que hizo bien, ya que finalmente puede librarse de lo que tanto odiaba. Ahora no hay necesidad de evitar un futuro que no desea. Tampoco necesita heredar su familia como una excusa para evitar ser la emperatriz. Ahora podrá hacer lo que desea. Aris angustiada le dice lo que quiere hacer, ser la heredera de su familia. Orgullo, dignidad y honor. ¿Por qué lastimaría a la gente que aprecia por algo como eso? Es muy tonta. Ella le pide a su padre que su ceremonia de mayoría de edad se hará en su mansión y no en la capital, ya que quiere anunciarse como la heredera de su familia. Y así se hará. Después en el Palacio Imperial, coronan a Rubel y es celebrado por todos. Aris quiere saber qué piensa Rubel en esos momentos, y Keirian le pregunta sobre qué está pensando. Y ella responde que no es nada. Mientras Aris mira a June. Después, Aris recibió otra carta de parte de Sira. Esto es lo que pude averiguar la última vez que me preguntaste sobre investigar a la condesa Díaz. Ella adora el color negro y su flor favorita es la rosa, y lo más importante, ella aprecia los capullos de rosa. La posibilidad es mucha más que de la mitad, espero tu siguiente orden. Sira. Aris supone que por capullo se refiere a un heredero de Duque Sena y la condesa Díaz. Si es verdad, ahora ellos tienen una gran ventaja en sus manos. Aris lee el reporte, y como la investigación no tiene muchos resultados, por lo que no puede sacar conclusiones, sus métodos de conseguir veneno son extremadamente limpios. Pero, al pensar sobre una forma de transportar y comercializar cosas ilegales, puede que un sacerdote del templo transporte ese veneno. Puede ser que el templo esté envuelto en todo eso. Aris decide contárselo a Rubel, y él sabe que es muy probable, pero le pide que sea paciente y espere, ya que la familia real no se puede involucrar con el templo tan abiertamente. Él la notificará si hay algún progreso. Aris se retira y siente que Rubel está algo irritado. Después, en el templo, Secundus habla con Aris, y le avisa sobre el nacimiento de Sextes, la sexta raíz de Vita, estará ahí en poco tiempo. Él estará un tiempo permaneciendo ahí para cuidar a su compañero. Secundus recuerda a su madre y su gran parecido con ella. Él la conoció cuando la marquesa tenía 18 años, su misma edad. Y aún le debe una gran deuda, que está pendiente. Así que él regularmente los bendecirá mientras se queda en el imperio. Y le pide que visite el templo cada 2 semanas aun si ella está ocupada. Así es como podrá pagar la deuda que tuvo con la marquesa. Aris se lo agradece y se retira. Camino a la salida se encuentra con June. June dice que quería hablar con ella, se enteró que Aris recibirá su ceremonia de mayoría de edad. Y que después de tanto pretender ser atrevida y ruda, ahora huye porque la gente habla mal de ella. Le exige saber por la actitud que le mostró la última vez. Al parecer aún no aprendió su lugar, ya que aún revolotea alrededor de él. Un método simple, tratando de llamar su atención pretendiendo rechazar la oferta de Rubel. Aris le pide que no haga falsas acusaciones, ya que no tiene interés en esa posición.
June no le cree, ya que ella misma vio cómo miraba con celos a ambos. Capítulo 128. June solo se decepciona ya que se aburrirá de ahora en adelante, ya que no quiere ganarle a alguien que se rinde. Aris se molesta y le reclama el hecho porque dice eso, ya que ella siempre tuvo todo, ahora solo arruina sus planes en los que trabajó después de volver en el tiempo. Familia, honor, su amor, e incluso el título. Tomó todo eso, y aún así sigue insatisfecha. Le exige saber por qué la odia tanto. June se harta por su falta de preocupación, y no quiere hablar con ella, solo le da una advertencia: no trate de provocarla de nuevo. Aris después de un tiempo envió una carta a Casa Verite, y Casaras. Verite vino a aclarar los detalles, ya que ella pidió ayuda a ambas casas. Ruth le proporcionará la información que ella busca, para investigar los asuntos de Rosa Negra. Y pide que haga una afilada espada que corte de raíz a Rosa Negra. Ella escuchó sobre el estado de Alexis, y cómo cayó gravemente enfermo después de casarse con la señorita Ilia. De paso se enteró que el duque Verite secretamente envió gente para encontrar a Alendis. Puede que en el peor escenario algo pudiera ocurrirle a Alexis, y Alendis se volvería su único hijo, que heredará Casa Verite. Se pregunta dónde estará. Ruth se disculpa por las acciones que cometieron para decepcionarla, pero si ellos, Arkint y Ruth, se habrían puesto enteramente en los intereses de su facción, la habrían presionado en ser la emperatriz a pesar de sus deseos. Y pide que no olvide el apoyo que ellos le dieron. Llegó la carta del duque Arkint. Él acepta su decisión y le ayudará gustosamente en darle la espada que ella necesita, para cuando ella lo requiera. Aris ya acordó con ambas casas si tiene que hacer su movimiento. Le pregunta a Lina sobre qué escuchó de Casa Díaz. Ella cuenta lo que sabe. La condesa y el conde son muy cercanos. La condesa es muy competente y amable con todos sus sirvientes, muy religiosa y devota con los servicios voluntarios, y envía un montón de donaciones al templo. Y más importante, escuchó que visita el distrito de los plebeyos un día de la semana. Eso le sorprende, y Lina le entrega un regalo para su ceremonia de mayoría de edad. Quise darte esto en persona, pero creo que no seré capaz de verte ese día, entonces decidí mandarte esto de antemano. Felicidades por llegar a la adultez, Aris. Rubel. Aris abre el regalo, una caja musical, y una figura de ella con una tiara con forma de la realeza. Aris no quiere pensar en los significados de ese regalo. Después. Llegó el día de su ceremonia de mayoría de edad, planeó una competición de cacería dentro de la finca Monique, y fue cambiado a las tierras de casa de la realeza por orden real. Aris supone que fue el emperador, y su padre no se siente cómodo rechazando su orden, ya que es un lugar que solo se permite a los descendientes directos de la realeza. Eso hará que las personas sospechen sobre su compromiso, y cómo podría seguir en pie. Mlyuya le dice que no se mira muy bien, aún así, le felicita por cumplir la mayoría de edad. Aris dice que no se encuentra muy bien, pero no sabe por qué Mlyuya sigue hablando de esa forma amistosa. A pesar de que las investigaciones del duque Ruth sobre la casa Mlyuya, y no encontraron nada, si la inteligencia del duque Ruth no pudo hallar algo, es que realmente no hizo nada. Aris duda sobre creer eso. Y dan aviso a la llegada del emperador Rubel. Aris le pregunta el por qué vino, y él solo quiere sentir la cacería por un tiempo, y se detuvo en ese lugar de paso. Aris no sabe qué decir, ya que él mismo dijo que no sería capaz de atender su fiesta. Empieza la música de baile, y por etiqueta, el celebrado puede elegir a quien desea como su compañero, y el elegido no puede negarse sin importar qué.
Aris le pide a Rubel de ser su primera pareja de baile como adulta. Él dice que sería un honor. Ambos bailan, mientras Rubel empieza a recordar la vez que bailaron en su ceremonia de mayoría de edad, hace 3 años. Aunque en ese entonces se detiene unos momentos. Y Aris le alegra que al menos él sea su primera pareja de baile de mayor. Capítulo 129. Rubel la acerca hacia él, pero se arrepiente de hacerlo, disculpándose. Un rato después, Aris sale de la fiesta, y piensa por qué no le preguntó sobre qué significaba su regalo que le dio, y si acaso es lo que ella está pensando. No sabría cómo actuar si fuera en ese caso. Ella se avergüenza, ya que tiene miedo de preguntarle. Se siente igual que en esos momentos de su pasado. Algunos nobles hablan sobre cómo Casa Monique se acabará debido a que no contarán con más herederos. Y todo lo que tienen se pasará a su esposo, se burlan diciendo que prueben suerte. Aris se molesta por lo irrespetuosos que son. Una daga pasa por la cabeza del noble. Karsein se molesta ya que falló, intentaba darle en la lengua, le avergüenza formar parte de la misma facción que ellos, y los amenaza, diciendo que no los perdonará si vuelven a hablar de esa forma. Los nobles se van, y Karsein se queda para hablar con Aris. Él le pregunta el por qué no se defendió de esos tipos. Él insiste que debe actuar de forma más agresiva, ya que es muy tímida. Él puede ayudarla a conseguirlo. Karsein le menciona que lo que dijo sobre abandonar su casa para apoyarla fue en serio, quiere dar todo por ella. Pero Aris le pide que es de las 2 personas que más aprecia, y no quiere que él se sacrifique por ella. Karsein le dice que no se está sacrificando, sino que hace lo que él quiere hacer. Aris insiste que no hablará de eso con él, y también a él nunca le gustó la política de todas formas. No quiere ver cómo él se sacrifica solo para ayudarla. Karsein le hace una última pregunta, ¿acaso piensa que es alguien irrelevante para ella? Aris no responde, y Karsein se retira molesto. El día siguiente llegó la competición de cacería. Aris acierta un tiro a un ciervo, y recibe el cumplido de Cassian. Él escuchó el accidente que ocurrió esa mañana, y Aris le quita importancia. Cuando ella revisó sus riendas y montura para su caballo, notó que fueron cortados parcialmente. Se pregunta sobre quién pudo haber sido. Un rugido feroz los sorprende a ambos, y era un oso. Cassian le pide a Aris que se retire del lugar. Después de alejarse, uno de los 2 acompañantes de Aris fue lastimado. Le ordena al segundo que lo lleve con un médico. Y él no quiere dejar a la señorita sola. Aris lo calma diciendo que se unirá a los otros participantes de la cacería ya que están cerca. Ella descansa junto a su caballo que también fue lastimado esquivando al oso. No sabe a quién pedirle ayuda, pero Rubel llega montado en su caballo. Ella lo recibe, y él le pregunta el por qué está sola. Ella le explica el accidente que ocurrió. Y él mira que su caballo se lastimó, y le pide que venga con él. La llevará al campamento base, no puede dejarla en esas condiciones. Aris va con Rubel camino de vuelta a la base, y ella piensa que la relación entre él y ella solo era de lealtad como un soberano y su vasallo. No puede parar de pensar en lo que ocurrió entre ambos. Rubel habla sobre las flores, y ella emocionada le pregunta si ya florecieron. Y él solo quería decirle que las vio abrirse un poco esa mañana. Capítulo 130. Rubel no esperaba esa reacción de ella, sobrepasaron sus expectativas. Aunque vio los capullos abriéndose poco, aún no lo hizo, y le contará cuándo florecerá. Rubel le presenta un lugar hermoso en el campo de Casa Real. Rubel se siente extraño de estar en ese sitio después de mucho tiempo. Aris le pregunta si se encuentra bien. Y él dice que está bien, ya que ya pasó mucho tiempo desde entonces. Le quita una hoja del cabello de Aris, haciendo que se avergüence.
no se comporta como suele hacerlo. Unos cuantos días después, el anunciamiento del tercer y cuarto escuadrón ha salido a la luz. Aris pregunta a alguien si los capitanes de ambos escuadrones son Enesil y el marqués de Mliuya. Él lo asegura y cree que ella también recibirá un lugar. Al abrir dos nuevos escuadrones es una tarea complicada, mejoras para el imperio. Aunque le resulta raro, ya que el señor Mliuya no tiene ningún título de caballero, y puede que haga mal su trabajo. Aris escuchó que el marqués Mliuya está en una crítica condición, debido a la sequía de hace tiempo, y ahora tarde o temprano, el hijo heredará la posición de marqués. Y cree que ahora también está tomando la prueba para convertirse en caballero. Aunque le incomoda, ya que no importa cuánta investigación hagan sobre él, no resulta en nada. Y él sigue siendo amistoso con todos, es obvio que trabaja con Duque Sena, pero hay algo más extraño en él. Lo más que trata de averiguar sobre Mliuya, más extrañeza siente. Ruth habla con Aris sobre el marqués de Mliuya, segundo en la aristocracia después de Casa Sena. Es muy sospechoso, y lo investigará personalmente, aseguró Ruth. Aris agrega que necesitan información sobre los negocios de Sena. Ruth quiere saber si están pronto a una bancarrota o algo parecido. Ella solo dice que tiene en mente deshacerse del tallo de rosas que crecen. Ruth se complace de oírlo, y le dice que la administración se encargará. Después, en casa Monique, Aris lee la carta sobre los negocios de Duque Sena. El Duque Sena ha sufrido un golpe fatal en el bolsillo. De seguro June no sabe el por qué los muslines no son populares. Llegados a ese punto, Aris supone que a menos que ella sea una completa tonta, se dará cuenta que ella fue quien lo hizo. También le hacen entrega de un documento del vizconde Apinos, documentos relacionados a las princesas que estuvieron en el día de fundación hace ya un tiempo. Fue revelado que hubo una conexión entre Casa Sena y la octava princesa Moira. La mayoría de los nobles conocen eso. El único problema que tienen es ese, un sello de Casa Aras. Aris dice que está atada de manos, no puede recibir documentos secretos del conde Leinier, culpable del caso de envenenamiento. A menos de que ella puede probar que los sellos pertenecen a Sena, si hace algo mal, puede ser comprometida en conspirar con Casa Aras. La princesa de Sena está trabajando en un proyecto para ayudar a los pobres juntos al templo. Y Casa Sena pidió una gran cantidad de fondos. El templo recibió la mayor parte del dinero, y vendió la comida que era supuestamente ser libre de costo. Así los plebeyos tendrían comida más barata, todos salían beneficiados, a excepción de los pobres. Eso es inesperado de June, no tiene idea de lo que hará en el futuro. Después, las noticias del deceso del marqués Mliuya se hizo eco en el palacio. Todos creen que es lamentable, y él debe estar muy deprimido, pero Aris no sabe por qué asiste a trabajar ya que podía haber ido al funeral de su padre. Pero alguien la llama, June. Quiere hablar con ella. June pregunta sobre qué hizo Aris últimamente, ya que estropeó sus planes de negocio comprando muslín. Aris se hace la que no sabe, y le cuestiona a June, ¿no te estarás equivocando? Ya que quien debería estar molesta, es ella ya que tomó el veneno descuidadamente de ellos. June no sabe de lo que habla. Y Aris le quiere hacer recordar que ella trabajaba junto al templo para ayudar a los pobres. Y June explica que la capital es el mejor lugar para vivir, y de lo que no se da cuenta, es de proveer una comida gratis a aquellos quienes tienen dificultades. Y le echa la culpa a Aris de cortar los fondos de ese proyecto. Para su venganza. Aris se harta, y le pregunta el hecho que quiere cuidar de otros, pero no puede cuidarse ella misma. Los fondos del templo eran apretados, pero eran suficientes. June le pregunta a qué se refiere, y Aris decide no contárselo, ya que no es necesario. No tiene que explicárselo todo como si fuera una niña. Además,
Es muy generosa hacerles saber esa información.